¿Qué tal amigas y qué tal amigos de los 5 continentes que nos están sintonizando a través de nuestra web streaming www.elvenezolanotv.es? Estamos transmitiendo desde el corazón de la península ibérica, desde Madrid, capital de España, para toda esa hermosa comunidad venezolana que poco a poco va saliendo del país y que necesita estar informada y también hacer análisis sobre lo que está sucediendo en Venezuela y también sobre lo que ocurre en España. Estamos con un invitado especial, Axel Capriles, nuestro invitado de hoy, venezolano, se la pasa entre Madrid y Caracas, es psicólogo, psicoanalista, junguiano, doctor en ciencias económicas y un articulista de los mejores para entender qué está pasando en Venezuela. Así que tenemos mucho de qué hablar. Bienvenido, Axel. Una Bien, curiosidad, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿a qué se dedica un psicólogo junguiano? Mira, es fundamentalmente un analista, un psicoanalista, formado en la escuela de Carlos Gustavo Jung, Ajá. pero en mi caso yo me he dedicado más al análisis psicosocial, o sea, a ver los aspectos psicológicos de la política, de la economía y de la vida social en general. O sea que aquí vamos a tener una información analítica muy importante sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, por supuesto. Bueno, eso esperamos, eso es lo que trato de hacer, comprender un poco cuál es la psicología colectiva que está detrás de los hechos que continuamente vemos en la prensa y en las noticias. Fíjate, a propósito de eso, Axel, en estas semanas las noticias sobre los saqueos se han difundido mucho en Venezuela a través de las redes sociales. ¿La persona que saquea lo hace necesariamente por hambre en Venezuela? Mira, en este momento está llegando a ese punto. Ya la gente está muy desesperada. Se ha hecho sumamente difícil conseguir algunos productos de consumo fundamental y las personas están realmente buscando cualquier alternativa, cualquier posibilidad. Ha habido varios episodios de camiones que se han chocado y que han volteado y la gente, en vez de auxiliar a los conductores, en algunos Sí. casos han habido conductores muertos, la gente sale desesperada a aprovechar el instante para comer. Y se mezcla entonces una especie de rabia con la necesidad. Ajá. Hay un acto de castigo, de furia contra lo que está sucediendo y en ese momento de exaltación aprovechan para precisamente hacerse de los productos que les son tan difíciles conseguir. Has mencionado dos palabras importantísimas, castigo, furia. ¿El venezolano siempre fue así? Mira, el venezolano ha sido sumamente pacífico y casualmente en estas semanas ha habido unos interesantes artículos de Elías Pino en que menciona cómo ha sido la reacción colectiva de los venezolanos ante el poder durante 2 siglos de historia Ajá. republicana y lo muestra realmente como un venezolano un poco timorato que es muy difícil de incorporarse a la acción colectiva. Aquí nosotros estamos en una situación en Venezuela que extraña el por qué no ha habido mayor caos, o sea, por qué no ha habido mayor reacción colectiva, porque no ha habido realmente un estallido social. Y lo que yo leo entre líneas es por la falta de dirección política. O sea, la Ajá. dirección política ha estado muy concentrada en tratar más bien de mantener la paz, de mantener la calma, de canalizar el descontento general hacia la vida democrática y hacia las elecciones. Y el disgusto y la frustración de la gente necesita siempre un liderazgo para llevarlo hacia ciertos tipos de actos vandálicos o actos colectivos. En nuestro caso están siendo autónomos, están siendo totalmente espontáneos y se están multiplicando aceleradamente en las últimas horas. Fíjate que el Observatorio Venezolano de la Violencia indica en sus estadísticas que desde enero hasta la fecha de hoy, en agosto, han ocurrido 75 saqueos en Venezuela, es decir, saqueos a cuentagotas. Sin embargo, en el año 89 fue un evento generalizado que explotó como setas en todo el país. ¿Por qué en el 89 el saqueo fue un saqueo que descalabró la vida nacional y que marcó un antes y un después en Venezuela? ¿Y por qué en 2015 los saqueos, siendo una situación mucho más grave, la situación socioeconómica que estamos viviendo en Venezuela, son a cuentagotas y no despiertan como en el 89 en un solo evento? Sí. Y eso es importante lo que mencionas. La crisis económica del 89 era cosa de niños comparada con la actual. La actual es la crisis económica más profunda que ha habido en Venezuela prácticamente desde la Guerra de Independencia. Y la gente está muy dolida. Son varios los factores. Uno, había una conducción política
del estallido social. O sea, los que hoy están en el poder, los líderes de la revolución bolivariana, eran agitadores en aquel momento, y hay registro fotográfico de ello. Sí. Eran los agitadores que hicieron que aquello se fuera prendiendo pues como en los diferentes sitios. Después había una difusión informativa sumamente amplia. Sí. O sea, fue el efecto de ver los saqueos de Guarenas en televisión lo que hizo que se fueran prendiendo las diferentes otras ciudades, los diferentes otros lugares, las diferentes partes de Caracas. Y tercero, hubo un gobierno que lo agarra totalmente por sorpresa. En cambio, hoy tenemos todo lo que es la estrategia castrochavista funcionando desde el poder para mantener fracturada a la sociedad y para mantener bajo control a la sociedad. Entonces, es una diferencia importante. Es decir, que los chavistas que hoy están reclamando orden, paz y concierto y que adjudican todo hecho violento en Venezuela a una operativa de la CIA o del imperialismo yanqui, fueron los que en el año 89 provocaron ese gran saqueo. Sí, bueno, contribuyeron a ello. Había un descontento sin lugar a duda. Sí, claro. Y hubo un factor que fue las políticas mal tomadas. Por ejemplo, haber aumentado el precio del transporte y el aumento de la gasolina antes de haber aumentado los salarios. Ese tipo de políticas mal. Hoy en día el chavismo, la revolución bolivariana se cuida mucho de ese tipo de acción que tiene un impacto popular muy grande y se cuida hasta el punto de que está deteriorando la economía del país porque no toma medidas que son indispensables para empezar a solucionar los problemas que tenemos. Fíjate, Axel, el 6 de agosto de 2015, que es la fecha en la que estamos realizando esta entrevista, el Nacional publica en primera plana la siguiente información. Saquearon y quemaron alcaldía de Sinamaica, esto en el estado Zulia. El martes en la noche una multitud entró por la fuerza en la alcaldía del municipio Guajira, en Sinamaica, y ocasionó daños materiales luego de haber saqueado 4 camiones que transportaban comida. Ciudadanos se enfrentaron a oficiales de seguridad hasta la medianoche, según la versión de medios locales. Las razones aún no están claras y hasta el momento ninguna autoridad ha dado detalles. ¿Qué está sucediendo allí? Que ahora el venezolano se enfrenta no solamente, digamos, contra el opositor o contra el chavista, sino ahora va directamente hacia la autoridad. Me parece que este es un dato que es nuevo. En ese caso, aparentemente fue específicamente que había una escasez de una serie de productos básicos y medicina, y de repente la gente de Sinamaica ve que están saliendo unos camiones con mercancías de Venezuela hacia Colombia. Cuando se acercan a ver por qué si no lo hay, si esos materiales no los hay en Venezuela, están saliendo hacia Colombia, le dicen que esos son órdenes de superiores, órdenes superiores. Entonces le dio muchísima rabia a la gente de que sean los mismos del gobierno que están comerciando y están sacando, exportando los productos venezolanos hacia Colombia. O sea, después acusan a los bachaqueros, que son los que están sacando los productos baratos con precios controlados venezolanos hacia Colombia y vendiéndolos a precios internacionales, cuando son los personeros del mismo gobierno los que tienen el control fundamental del bachaqueo de los negocios de extracción de comida de Venezuela. ¿Esa rabia que tú acabas de comentar no tiene alguna dirección política en Venezuela? No, fue una reacción de la gente allí, no había ningún liderazgo político haciendo que esto se... Y lo que vemos es que no están hilados, y fíjate tú que en la observación de las manifestaciones en Venezuela, tú ves que hay una gran cantidad de manifestaciones continuas. Hablan de más de 900 manifestaciones y protestas que han habido durante el año. hubo 4.000. Y en lo que va del año ya van cerca de 1000. Bueno, ¿qué sucede? Que primero no están unificadas, no hay una hilación política que le dé un sentido político y que le dé una fuerza, una dirección, una meta colectiva para realmente que tengan efecto. Y segundo está lo de la invisibilidad de los medios, ¿no? Habitualmente las protestas salen en el Nacional, pero no salen en el Universal ni en los demás medios, y la gente se está enterando básicamente de todo a través de Twitter y alguna que otra televisora como el Venezolano, que son digital y la gente puede entrar a ver las noticias. Pero de resto, los grandes medios no están dando cuenta de los problemas serios que tiene el país. Y fíjate que una prueba de eso que tú estás diciendo la tenemos acá porque nos llamó la atención, ¿no? Sobre este suceso de Sinamaica que acabamos de comentar, el Nacional lo publica en su primera página, fíjate, aquí está.
en la parte superior izquierda, es decir, tiene una jerarquía como información importante sobre la superficie de la primera plana de este diario, que es uno de los más importantes de Venezuela. Y digamos que su alter ego, el Universal, si tú te pones a revisar todo el esquema de informaciones, en su primera plana no aparece esta información. Es decir, el Nacional publica algo que es de interés nacional, que el Universal, por el contrario, no lo publica, lo invisibiliza, lo acalla. Esta es una forma de mentira, ¿no? Claro, es el no decir la cara de la verdad, que para los medios es una forma de mentira. O sea, silenciar, obviar un evento que es noticia, que es importante, que lo debe conocer la opinión pública, el no mencionarlo, el censurarlo, eso es una forma de mentir, que es una forma sutil de mentira, pero que es la que ha adoptado el régimen y en eso ha sido sumamente hábil. Fíjate que los eventos de Sinamaica son particularmente interesantes e importantes porque yo creo que tienen un efecto simbólico que no habíamos visto en las demás manifestaciones anteriormente, ni en las protestas, ni en las múltiples manifestaciones de descontento popular que hemos estado viendo en Venezuela. Es la primera vez que en una protesta se toma una foto del un póster del comandante Hugo Chávez y lo queman. Aparentemente eso fue lo que sucedió, tomaron una de Maduro y una de Chávez y lo quemaron. Pero es la primera vez que eso sucede con Chávez, porque Chávez se ha quedado como una especie de pedestal donde toda la responsabilidad, vamos a decir, el chivo expiatorio de la revolución bolivariana ha terminado siendo Maduro. O sea, Maduro es el culpable de todo para la mayor parte de la población, para la mayoría de las personas, ¿no? Y es la primera vez que yo veo que se toma el ídolo, ese ídolo falso que se fue creando en Venezuela y es quemado. O sea que empezamos a ver que ya hay un rechazo no solamente contra el actual gobierno, sino contra todo lo que significa el espíritu que lo alimenta, y es donde está verdaderamente el problema, porque Maduro no es sino la consecuencia, está pagando el precio de haber sido el que heredó las políticas de Chávez, pero lo que ha llevado el país a este estado realmente de desolación, el que hemos caído y de destrucción, son las políticas de la revolución bolivariana en general. ¿Cómo va cambiando la psique del venezolano frente a la escasez? Mira, el venezolano está en primera instancia está en un estado de shock, yo creo. El venezolano está tomado absolutamente por la supervivencia. Y internamente, muy adentro, hay una reelaboración de quiénes somos los venezolanos. Porque una de las imágenes fundamentales en la creación de nuestra identidad colectiva fue la idea de la abundancia. O sea, somos un país rico y además esa abundancia daba para todos, para mantener una cierta apariencia de armonía. Hoy vemos que esa armonía se ha roto, que ya los venezolanos están prácticamente en un sálvese quien pueda, cada quien agarre donde pueda para sobrevivir y tiene que empezar a aceptarse que es un país que ya no tiene aquel futuro asegurado que veíamos. Durante muchísimos años, todos los venezolanos, un porcentaje altísimo de venezolanos, veía el progreso como un dado, algo dado, que sus hijos estarían mejores que él y que vivirían una vida de mayor bienestar y sería un país que iría constantemente en progreso. Hoy los venezolanos están viendo su país en una caída de la cual no estamos muy seguros que podamos levantarnos en varias generaciones, porque la destrucción ha sido desde la base, no solamente la destrucción de la economía y la destrucción, sino la destrucción institucional y el arraigo de una serie de actitudes colectivas que son muy difíciles cambiarlas para poder volver otra vez por lo menos apuntar hacia un mayor bienestar de la población. Lo que quiere decir que no bastaría con un simple cambio de gobierno, de alternativa de poder en Venezuela. En absoluto. Y eso tú lo ves en la gente que se está saliendo. Yo en los venezolanos que estoy encontrando aquí en Madrid, me extraña muchísimo porque yo les pregunto, yo estoy aquí pero por circunstancias de trabajo, yo voy y vengo, pero yo tengo mi casa, tengo mi oficina, tengo todo en Venezuela funcionando, ¿no? Y nunca he pensado en irme. Y yo veo que los que están llegando ahorita están viniendo para quedarse. O sea, ya ellos dicen, son por ejemplo mucho médico, mucho profesional que ya ha hecho parte de su carrera. Ellos dicen, mira, comenzar de nuevo no me da tiempo.
no me da tiempo en mi vida personal. Venezuela le va a tomar por lo menos 2 generaciones recuperarse y entonces yo ya salgo al exterior y hago mi vida aquí. Claro. Entonces es un tipo de migración que no habíamos visto, que es el emigrante que se va de verdad, que deja su país y que se resigna a reconstruir con todo el dolor que ello implica su vida en otras tierras. ¿Y cuál es la diferencia con el inmigrante que venía saliendo ya desde hace algunos años de Venezuela? Siempre iba por un tiempo determinado. El que salía hace, ponte tú, 10 años, Sí, sí. salía como si fuera un tiempo sabático. Vamos a tomarnos 4 años sabáticos, Exacto. vamos a irnos a hacer un posgrado y después trabajo un tiempo, gano experiencia y vuelvo a mi país. Esa era mucho la perspectiva de salida antes. Hoy en día la gente que se está yéndose ya sin perspectiva de retorno. O sea, mucha gente, otras por su cuenta, los más jóvenes, espero que tengan muchos deseos de volver a Venezuela y más bien llevar la experiencia que tuvieron en el exterior para reconstruir nuestro país. Claro, mira, volviendo al tema de los bachaqueros, un lugar común dice que Venezuela es un país de vivos o de listillos, como se tiene que decir en España, y una prueba de ello son quizás los llamados bachaqueros, de los que venimos conversando, que al público español hay que explicarle que es un mote que nos remite al insecto del bachaco, cuando acarrea detritos, restos de hojas al nido. El bachaquero es el contrabandista, pues que opera a la sombra de la escasez en los mercados de suministros y el gobierno los quiere culpar a ellos, a los bachaqueros, en parte de la debacle económica de Venezuela. ¿Influye la viveza criolla en la escasez? Claro, o la escasez en la viveza criolla, ¿no? Por supuesto, fíjate, el arquetipo del pícaro, que yo creo que es uno de los arquetipos más activos en Venezuela, el personaje del vivo, la viveza criolla. Que viene del barroco español. Sí, eso se ha acentuado de una manera asombrosa. Y lo curioso es que, por ejemplo, mi libro, que es un ensayo psicológico, que se suponía que iba a tener vigencia una época, sigue vendiéndose muchísimo, porque yo creo que hoy en día tiene muchísima más vigencia la picardía, porque la picardía, la viveza, es una reacción de la psique, de la persona, de la conducta, circunstancial. En la medida que a ti te bloquean los procesos institucionales para tener acceso a todo lo que tú necesitas para vivir, para tener acceso a la salud, a la comida, a la educación, a la supervivencia, en ese momento se activa la astucia y la viveza como fórmulas de adaptación. O sea, simplemente el que sobrevive es el vivo, el que encuentra una forma de aprovechar la circunstancia, de saltar la norma para sacar un beneficio propio. Y ese es el bachaqueo. El bachaqueo es una conducta económicamente racional y que podemos predecir en cualquier situación donde haya esa situación en que tú puedes comprar en un país a un precio de $1 un producto y simplemente caminar unos pasos y venderlo al lado en 100 bolívares. O sea, esa diferencia simplemente los seres humanos tienden a buscarlo. Es un arbitraje que se está dando allí. Entonces el vivo inmediatamente se da cuenta de esa fórmula para vivir, y en un país donde el trabajo se ha venido a menos, con una hiperinflación donde las personas que viven de su salario no pueden realmente subsistir. O sea, la gente se está viendo asfixiada con la hiperinflación que hay en estos momentos en Venezuela, donde hay muy pocas alternativas de trabajo nuevo, donde las empresas están cerrando. En esas circunstancias, las personas se mantienen con esos rebusques. Compras aquí, vendes allá, y eso es lo que más o menos hace que puedas completar tu ingreso regular para comprar la canasta básica. Economía sumergida. Entre paréntesis, recuérdame el nombre de tu libro. Se llama La picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo. ¿Que lo escribiste en? Yo lo escribí eso ya hace 10 años, pero es un libro que continúa vendiéndose y porque es una descripción bastante clara de nuestra cultura y de los mecanismos a través de los cuales la picardía y la viveza se mantienen constantemente como una forma de acción colectiva y como una valoración. O sea, nosotros valoramos al individuo que vive de su astucia. El miedo es una herramienta que aprovecha el chavismo para fomentar el control social desde el poder, pudiera afirmarse de esta manera, o es producto de la debacle per se. Sí, el miedo
y la esperanza son los dos instrumentos o las dos emociones políticas por excelencia. Chávez utilizó ambas, el miedo y la esperanza. En el momento en que la esperanza desapareció, el gobierno de la Revolución Bolivariana se ha concentrado en el miedo. Y lo interesante es que es un miedo utilizado de diferentes maneras. Uno es el miedo del gobierno, del poder, ante el poder coercitivo, que es muy claro, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un empleado público y tú no vas a una marcha que solicita el gobierno que tú vayas, tú vas a ser despedido. O el miedo de que te denuncien y te utilicen todos los poderes del Estado, la fiscalía o cualquier organismo de seguridad en contra tuya. Hay un miedo que es de oponerse al régimen, un miedo directo. Pero hay un miedo que es peor, porque que ha penetrado más la sociedad, que es a la delincuencia común. Si uno estudia las cifras de criminalidad de Venezuela, tú ves que desde la criminalidad en Venezuela, más o menos los homicidios, tenían una línea, una curva plana, plana durante muchísimas décadas. Justo a partir de 1998 tú ves la curva empieza a subir, pero constantemente, Sí. y tú lo ves claramente marcado como ha subido durante la Revolución Bolivariana. Entonces, uno empieza a comprender que la inseguridad es una política de Estado, porque es mantener a una sociedad en miedo, porque es mantener una sociedad en un miedo primario, básico, que es tu propia vida y la vida de tus seres queridos, y en ese lo que haces tú es llevas muy poca vida cívica. La gente en Venezuela sale de las oficinas y inmediatamente corre hacia su casa y se esconde y se encierra en sus casas privadas. Entonces tenemos muy poco espacio para el intercambio político, para el intercambio ciudadano, para la interacción y comunicación. Y eso es conveniente, eso es lo que procuran los gobiernos autoritaristas, que la sociedad civil se pierda sus redes, que pierda su tejido, que pueda nutrir una fortaleza dentro de cada personalidad. Y eso me remite a otra pregunta, que es acerca de los modos y maneras en que se tejen esas redes, que hay conexiones para compartir información y para mejorar la calidad de vida, pues que calidad de vida no es solamente asistir a las necesidades básicas, comer, beber, ir al baño, sino que también conforma dentro, digamos, del espíritu de cultura del ser humano otras necesidades, vacaciones, por ejemplo, o sea, el sentimiento de seguridad, en fin. Y la participación social, la diversión, la participación en instituciones políticas. Y yo creo que ese es uno de los mecanismos de dominio más maquiavélicos, vamos, del castrochavismo, ¿no? Y con aquella sabiduría del poder que le supo traspasar Castro a Chávez. El venezolano hoy en día se mantiene a un nivel muy primario. Primero es mantenerte vivo tú, o sea, mantener vivo a tus hijos. Esa es la primera preocupación. Y la segunda es, bueno, y después que no me matan, que me mantengo vivo, ¿cómo consigo los elementos primarios para comer? O sea, ¿cómo mantengo? Entonces, una persona gasta muchas horas al día yendo de sitio en sitio para conseguir los productos. Ya, por ejemplo, los viejos se están cansando, están muy agotados. He sabido de varias personas que han comentado, por ejemplo a mi mamá que tiene 90 años, que oye, ya yo como lo que me traigan mis hijos porque ya yo no tengo fuerza para salir a conseguir los productos en los automercados, etc. Entonces imagínate vivir con esa preocupación, ¿no? O sea, estás a un nivel de vida muy elemental y tan lejano de aquella vida que puede llevar al crecimiento espiritual y cultural. Axel, esa respuesta me descoloca un poco porque como sabes todos tenemos familia en Venezuela y este tipo de asuntos pues a uno pues te angustian. Mucha gente cree que porque vivimos fuera de Venezuela, en este caso en España, pues llevamos una vida bollante y, en fin, críticas que se hacen de un lado o del otro, pero no, uno también se preocupa porque lo que sufre tu familia en Venezuela es lo mismo que tú estás sufriendo acá. Y vamos a cambiar de tema porque si no esto se va a extender. ¿Qué es sobre el tema de la información y de las redes ciudadanas? La desinformación en Venezuela, ¿a qué se debe? ¿A que el gobierno cierra y controla medios de comunicación o a que poco a poco la gente va perdiendo el interés en la información, en estar informados? Mira, a los dos aspectos. O sea, uno es la política clara de hegemonía comunicacional anunciada por el régimen en que buscaron tener
control absoluto sobre todos los medios de comunicación social, ¿no? Muchos por compra, Claro. por simple compra, como fue en el caso de la cadena Capriles, como fue el caso del Universal, otros por cierre, como fue el caso de Radio Caracas, y muchos por autocensura. O sea, simplemente no le suministras lo que necesita, le retiras los permisos, le quitas los anuncios, y muchos medios han optado por autocensurarse y entonces ser medios complacientes al régimen autoritario. Esa es una de las fuentes. Pero el otro también hay ya una especie de cansancio y aburrimiento de la gente. Son muchos años. O sea, las personas normales, las personas comunes, pueden participar en la vida política, en la vida común, pero no son políticos. O sea, tú tienes vida profesional, vida artística que desarrollar. En Venezuela lo político se comió las demás vidas. Entonces la mayor parte de las personas están hoy agotados de lo político. Es más, cuando tú lees el periódico y tú ves los mismos argumentos, los mismos razonamientos, las mismas excusas, durante 15 años, ¿no? Cuando tú ves que si la guerra económica y que si el imperio, y tú ves esas explicaciones repetidas una y otra vez durante 15 años, la gente empieza a agotarse de lo mismo. Entonces la gente se está retirando de los medios y también se está protegiendo emocionalmente. Sí. Si tú estás continuamente en lo colectivo, tú estás sufriendo mucho porque el país está sufriendo. Entonces ya estás tan mal que decides, bueno, yo voy a protegerme y me aíslo en mi pequeña burbuja privada. Eso está sucediendo mucho y está sucediendo con los jóvenes. Por ejemplo, yo me he encontrado muchos de los jóvenes, excepto los que están en política, los que están involucrados, pero la mayoría que está buscando el desarrollo de sus carreras y de su futuro, están leyendo muy pocas noticias, están conectados muy poco al acontecer nacional. Vamos a cambiar un poco de tema porque tú eres muy activo en tu cuenta en Twitter, @AxelCapriles, y has publicado un mensaje con respecto al tema de María Corina Machado, que si mal no recuerdo apelaba un poco a esa relación entre lo que está quizás provocando María Corina Machado y lo vinculas de alguna manera con el castrocomunismo, castrochavismo. Claro. Porque es que me preocupa mucho, en Venezuela ahorita todas las esperanzas están puestas, las tenemos puestas en las elecciones parlamentarias en el mes de diciembre. Y las damos por ganadas en el sentido de que hay tal descontento y tal rechazo al gobierno de Maduro, de que somos una mayoría muy clara, muy definida, que vota en contra del gobierno. Pero lo que no nos damos cuenta es realmente lo poderoso que es el aparato gubernamental para manipular todo, para manipular. Entonces ya estamos viendo, estamos apenas comenzando, acercándonos a las elecciones y ya vemos una serie de maniobras que la gente dice, no, no importa porque si inhabilitan a otro, sale otro candidato y ese va a recibir los votos del otro. No, no es tan así. Entonces estamos viendo unas inhabilitaciones de políticos importantes, que son políticos que tienen presencia, que tienen figura, que tienen mensaje, que halan público. Estamos viendo, por ejemplo, divisiones ya dentro de la MUD con la prohibición de COPEI. Sí. Entra el Tribunal Supremo de Justicia, nombra directamente las autoridades de un partido político. Fíjate esa injerencia de la revolución, del gobierno revolucionario, porque todos los poderes están unificados sobre un partido político. Entonces allí hay ya divisiones dentro de la propia MUD. Y entonces ayer estaba muy caliente la discusión sobre quién iba a ser la que iba a ser la sustituto de María Corina. Entonces, esta discusión interna en que la MUD diga que no, que va a Freddy Guevara, y el otro, ella dice que no, que va a Isabel, entonces esto empieza a complicar un poco dentro de la propia MUD esa unidad que es indispensable y necesaria para poder triunfar en las elecciones de diciembre. Claro, muchas gracias, Axel Capriles. Tenemos que cortar desafortunadamente. Hay otras preguntas que quisiera hacerte, pero vamos a dejarlo para una segunda oportunidad. Estoy seguro que no vas a atender esta segunda invitación. Sé que estabas un poco enfermo y sin embargo viniste a acompañarnos a través de nuestra web streaming www.elvenezolano.tv.es, transmitiendo desde Madrid. Gracias nuevamente en nombre de todo el equipo de redacción, Axel, y volvemos a nuestra web streaming.